Hola mis queridos amigos, bienvenidos al nuevo estudio de la fe de Jesús en la lección número 3. Vamos a comenzar con una oración. Querido Jesús, te agradecemos infinitamente que nos acompañes en el estudio de esta lección. Al abrir tu palabra, que podamos entender lo que tú nos quieres comunicar a través de ella. Te agradecemos infinitamente tu amor y tus cuidados. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio abriendo las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel 9:3. La pregunta nos dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? La palabra del Señor dice, entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Lo acabamos de hacer hace un momentito. Muy bien, exactamente, por medio de la oración. La pregunta número 2 nos dice, ¿qué es la oración? Vamos a el libro de Primera de Samuel 1, del 9 al 15. En una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio y no pasará navaja sobre su cabeza. Como ella oraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana respondió, oh no, Señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. Entonces, ¿qué es la oración? Es hablar con Dios, derramar todos nuestros problemas y preocupaciones, como cuando hablamos con un amigo, cuando estamos contándole nuestras penas, exactamente igual. Eso es orar con Dios. Ahora la pregunta número 3 nos dice, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? En Santiago 5:16 nos dice, por lo tanto, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo es poderosa. Entonces, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Mucho poder. Muy bien. La pregunta número 4 nos dice en nombre de quién debemos orar. Vamos a el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 13. Y nos dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En nombre de quién debemos orar? En nombre del Padre y también en nombre del Hijo. La pregunta número 5 nos dice, ¿contesta Dios las oraciones? En San Mateo 7, del versículo 7 al 11 nos dice, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, le abren. ¿Qué hombre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos obtener de lo que acabamos de leer? Que Dios contesta nuestras oraciones porque somos sus hijos. Lo único que tenemos que hacer es pedirlo. La pregunta número 6 nos dice, ¿qué es la fe? En Hebreos 11:1 y luego el versículo 6 nos dice,
La fe es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Y el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Entonces, fe es creer en algo que no podemos ver. Y recuerden que si no tenemos fe, no podemos creer en Dios. Entonces necesitamos primeramente lo que es la fe. La pregunta número 7 nos dice, ¿cómo se desarrolla la fe? En Romanos 10:17 nos dice la palabra de Dios, así la fe viene por el oír de la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? Oyendo la palabra de Dios. Así es como desarrollamos nuestra fe. Ahora llegamos a la parte importante en el ¿qué debemos hacer? Salmos 55:17 nos dice, al atardecer, de mañana y al mediodía, oro y clamo, y Él oye mi voz. Entonces, ¿qué debemos hacer? 1. Orar 3 veces al día. Mateo 6:6 nos dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Entonces, ¿qué debemos hacer como número 2? Practicar la oración privada. Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué debemos hacer como número 3? Pedir cosas convenientes, no pedir cosas innecesarias que no nos convienen. Y como número final, que nos dice Mateo 21:22, nos dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, como número 4, hay que pedir con fe. Muy bien. Ahora vamos a la parte muy importante que es tu resolución. Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. Partes de la oración. Se comienza diciendo Padre nuestro y luego se sigue con lo que se desea decir o pedir a Dios y se termina en el nombre de Jesús y con la palabra amén, que significa así sea. Clases de oración. El rezo consiste en la recitación de una oración ya escrita. El más famoso es el Padre Nuestro dado por Jesús. La oración es hablar con Dios con nuestras propias palabras, para contarle las necesidades que nos afligen. Existen varios tipos de oración. La oración pública trata asuntos colectivos. En la oración familiar se mencionan problemas del hogar. La oración por los alimentos tiene por fin agradecer a Dios por ellos y pedir su bendición. La oración más provechosa para el alma es la privada. Existe también la oración mental, que se eleva sin palabras audibles. Es la que podemos realizar cuando estamos haciendo las tareas del hogar, cuando vamos en el autobús, cuando estamos en algún lugar y podemos elevar la oración mental sin que se exprese, sin que se mueva, sin que se emita algún sonido. Cierta vez conversaban dos cristianos. Uno decía, ay, estoy desanimado porque Dios nunca contesta mis oraciones. ¡Qué raro! A mí siempre me las contesta, dijo el otro, y agregó, a veces me contesta que sí, otras veces me dice espera un poco, y algunas veces me ha dicho que no, pero siempre me contesta. Así es, Dios siempre oye nuestras oraciones y siempre nos responde y nos contesta. Esta fue la lección número 4. Espero que puedas compartirla con tus amigos. Estoy muy agradecida que hayas llegado hasta acá. Que Dios te bendiga y voy a estar orando por ti para que el Señor te acompañe en todo lo que tú hagas. Y recuerda, mantén una oración siempre en tu corazón.
Bye.